Bueno, mi nombre es Roberto González, yo soy médico, soy clase 1962, tengo 60 años y bueno, soy una de las personas que en mi juventud le tocó vivir la experiencia de lo que fue el desembarco de Malvinas. ¿Cómo te enteraste de que iba a haber una guerra y cuándo? En la mañana de los días anteriores había situaciones que habían comenzado en unas factorías pesqueras que se estaban desmantelando en las islas Sandwich y Orcas del Sur, ¿no es cierto?, donde habían mandado un submarino y gente de la Marina de acá, y había empezado una serie de no escaramuzas bélicas, pero sí había empezado una situación diplomática que iba escalando en ascenso, hasta que el día 2 de mayo, esos fueron, el 2 de abril, esos fueron los últimos días de marzo que habían empezado esta situación, y bueno, en la mañana del 2 de abril nos levantamos, era un día soleado, recuerdo, un día normal, y al levantarnos estaba la noticia en todos los portales de los diarios, ¿no es cierto? Por entonces mi familia compraba el diario La Prensa y había salido el diario que se había hecho el desembarco de la noche de Malvinas, e inclusive para la época los diarios venían exclusivamente en blanco y negro, y salió ese día con los colores celeste y blanco arriba una banda, no recuerdo como si fuera hoy, exaltando un poco el patriotismo, y bueno, a 6 columnas el título de anunciando el desembarco y la toma de Malvinas, ¿no es cierto? Todo el mundo respondió con algarabía, muy festivo, muy vivaz. Yo me agarré la cabeza, debo decir honesto. ¿Qué pensaste? Mi padre, pensé que eso iba a desatar un conflicto. Hablando de cómo vivieron los otros ese momento, ¿cómo viste vos tu entorno durante el transcurso de esa guerra? Bueno, yo estaba en la universidad, sí, leía mucho. Mi familia históricamente leía un diario, la prensa que hoy en día existe, pero no es la prensa de entonces, era de la familia Paz, que era un diario sí, de derecha, conservador, con fuerte impronta nacional, pero a la vez que tenía unos columnistas, unos periodistas muy severos, ¿no? Gente que no le vendían espejitos de colores. Y yo recuerdo que me esperaba el diario todos los días para leer dos columnistas. Uno era Jesús Iglesias Rouco, que salía en el frente de la portada, empezaba el artículo, que después páginas adentro lo terminaba, y el otro era Schoenfeld. Y la verdad que eran indómitos estos periodistas. Y ellos desde el primer día empezaron a dar información muy veraz, y todo lo que era el sistema propagandístico que tenía el gobierno y demás, ellos lo iban de alguna manera mostrando de que las cosas no eran como se contaban, y tenían un predictor casi de 48 horas, 24 de los sucesos que se iban a venir. Yo estudiaba con tu padre en ese momento, y tu papá me decía siempre: pero ¿cómo lo sabés? ¿Cómo supiste vos 2 días antes? Bueno, la fuente indudablemente que era esa, ¿no? ¿Tuviste a alguien de tu colegio que haya ido a Malvinas? No tuve compañeros directos, pero sí tuve, bueno, recuerdo de un año menos, había una persona, un joven, que iba al colegio y fue a Malvinas. La verdad que era el hijo del almacenero que comprábamos habitualmente en la cuadra de mi casa. Y esa gente por lo que pasó fue una angustia absoluta. Por otro lado, tuve un compañero de otra división que sí fue a Malvinas. La verdad que no lo volví a ver, me enteré de él, pero sé que cuando vino le llevó mucho tiempo poderse reponer de lo que fue el impacto. ¿Cambiaron tu forma de pensar antes y después de la guerra de Malvinas? Algo que me di cuenta es que cómo hay veces factores que uno no puede manejar, a uno le pueden cambiar la vida de un día para otro. En ese sentido, qué hábiles somos, ¿no? A ver, había una bolilla, dijo quizás si iba o no a la guerra, y si hubiera ido a la guerra, no sé si hubiera ido y hubiera vuelto, o hubiera vuelto, pues
Darwin, o en el fondo del mar. Sí, sí. ¿No es cierto? No sé si puede cumplir 60 años como tengo hoy. A veces en un segundo a uno le puede cambiar la historia, e incluso para aquellos que luchó durante por ahí décadas o años, se, se cae como un castillo de naipes, ¿no es cierto? Se viene al suelo y uno, creo que eso es una de las cosas que sí, muchas veces a partir de Malvinas comencé a pensar, ¿no? De que qué lábiles somos, o cómo estamos atados a factores que no podemos manejar bajo ningún punto de vista. Para dar un cierre a esta entrevista, ¿cuál es tu opinión acerca de la guerra de Malvinas? Y yo tengo una posición muy crítica de todo lo que fue el tema Malvinas. Despertó sí un cierto nacionalismo, es algo que decía Thatcher y que es real. Terminamos con la dictadura gracias a la guerra, porque cuando perdieron la guerra el gobierno quedó muy debilitado políticamente y cayó Leopoldo Galtieri, subió Viñones, se llamaba. Viñones lo primero que hizo fue llamar a los referentes de los partidos políticos para decir que bueno, había llegado la hora del cambio, ¿no? De pasar nuevamente a un sistema democrático, que fue que luego desembocó con las elecciones y el triunfo de Raúl Alfonsín y el advenimiento de la democracia hasta nuestros días. Es un lugar que quiero conocer, Malvinas. Lo siento como propio. Creo que las Malvinas son argentinas realmente. Pero creo que es impensable Malvinas. Es impensable que la vamos a recuperar en un 100%. Algún día quizás se la recupere Argentina, sin que se den algunas situaciones. Primero, Argentina no va a tener que ser gobernada por el peronismo, porque es un partido que los ingleses lo ven con mucha desconfianza. En segundo lugar, Argentina va a tener que desarrollarse, porque es muy difícil que la población de Malvinas, que son realmente gente de un altísimo poder adquisitivo, por otras licencias que después se fueron dando de pesca y otras situaciones, quieran adherirse a una economía tan destartalada como la nuestra, ¿no? Y por otro lugar, considero que Argentina va a tener que de alguna manera darle por lo menos la posibilidad a Inglaterra de que pueda tener algún tipo de base o digamos, salida para lo que, más que Inglaterra, yo diría a la OTAN, a la NATO, ¿no? a la Organización del Atlántico Norte, porque es estratégico desde el punto de vista militar, es el paso del Atlántico al Pacífico, entonces es la puerta de entrada. Pocos kilómetros más abajo ya aparece el canal de Magallanes, que bueno, no es un canal muy atractivo desde el punto de vista, porque es muy poco navegable, tiene muy poca profundidad. Como ya sabemos, las guerras son situaciones muy difíciles. La guerra de Malvinas no se queda fuera de esto. Este trajo odio, crisis, rencor y lo peor todo, muertes heridos en combate, dejando así 1.200 heridos y alrededor de 600 muertes del bando argentino. Nuestra opinión acerca de las Malvinas es de que fue una guerra que no tuvo mucho sentido y fue poco planificada. Nuestra opinión acerca de las Malvinas es de que fue una guerra que no tuvo mucho sentido y fue poco planificada. Tenía la dictadura al mando. Nuestra opinión acerca de las Malvinas es de que fue una guerra que no Nuestra opinión acerca de las Malvinas es de que fue una guerra que no tuvo mucho sentido y fue poco planificada. Ambos países no pensaban una buena situación. Argentina tenía la dictadura al mando de Leopoldo Galtieri. Inglaterra estaba Margaret Thatcher al mando, lo cual sucedía un gobierno inestable. Ambos países estaban a iguales condiciones, solo que los ingleses en lo militar, sus soldados, eran más experimentados, mientras que los nuestros eran tan solamente chicos de 18 años que no se les dio el entrenamiento ni los recursos adecuados para esta situación.
ya que era invierno y en esas islas hace mucho frío. Y esos chicos eran de lugares como Salta o Mendoza, lugares donde el invierno es cálido, como temperaturas de 23 grados, mientras que en invierno las temperaturas pueden ser hasta 1 grado en Malvinas, como menciona nuestro entrevistado de la siguiente forma. Además, tenemos una situación limítrofe con Chile, el cual se mandó a los soldados que debieron estar en Malvinas. Sin embargo, fueron enviados a la cordillera, mientras que los soldados inexpertos de 18 años fueron enviados a las islas, donde llegaron el 2 de abril y encontraron poca resistencia, ya que los ingleses le daban poca atención a este lugar, que solamente lo usaban para fines pesqueros. Después de eso empezaron los enfrentamientos alrededor de 200 millas, que fue conocido como la zona de exclusión total, las cuales las luchas se daban en fuego cruzado o mano a mano. Y uno de los sucesos más importantes de la guerra fue el hundimiento del buque General Belgrano, el cual fue construido durante la Segunda Guerra Mundial